Bueno, en el arranque del programa, ustedes escucharon ahí una vocecita, es la de Aníbal Gutiérrez, eh, politólogo, analista político, docente, militante, investigador, hace buenos asados, me han dicho, aunque nunca hemos sido convidados. Buenas noches. Buenas noches, sí. Creo que alguien faltó a la palabra en algún proceso electoral. Sí, por eso, me había olvidado, pero es bueno. Hemos llegado donde hemos llegado, profesor. Sí, parece que no hay que creer en la palabra. Bueno, ya lo comeremos al asado. Che, vuelvo a insistir con esto. ¿La vieron a la vidente? No sé si, la vidente. ¿Ha vuelto a hablar la vidente? ¿O es el único discurso? Ha vuelto a hablar la vidente, y lo último que ha dicho es que ella la ve, o sea, le han hecho una entrevista y ella dice que la ve a Cristina detrás de un hombre canoso, que bien podría ser Aníbal Gutiérrez. Alto y canoso, que asume la presidencia. No estaría para nada mal. No me gustaría de ninguna manera. Que asume la presencia y ella lo ve pasar, y detrás hay como una presencia omnisciente de Cristina. Cristina no viene con él, pero viene detrás de él, y es como una presencia, como Dios, como una especie de Dios. De Dios en este caso. Por supuesto que yo opero contra mi posibilidad, porque vengo denunciando recambios generacionales hace 40 años en el peronismo. Mal podría yo entonces exigir un cargo. No. Vamos a hablar de un poco de política. ¿Cómo estás viendo, Aníbal, este momento? Que digo, bueno, que somos contemporáneos y que es histórico, que está siendo histórico. Sí, es una regresión muy peligrosa. Esto es una manga de ladrones, de bandidos. El gran peligro institucional y de la soberanía política de nuestro Estado y de nuestra nación no es Milei ni la hermana. Estos son rateros, ladrones, sino todos los que participaron en la ley base y en el decreto del los que se van a quedar con los recursos. Los que desfilaron por el Hotel Libertador. Supuesto, los que desfilaron por el Hotel Libertador. Exactamente. Esos son los peligrosos. Estos van a ir presos, si no se escapan tendrán que ir presos todos, porque son unos rateros y ladrones, que es decir, tienen una ignorancia absoluta sobre la formalidad de la institucionalidad de un Estado. Desconocen que hay un Estado de Derecho, que hay una ley que hay que respetar para comprar, que hay que licitar para comprar. Es decir, son unos ignorantes que vinieron a robar. Lo que hace la hermana es escandaloso. Es bizarro, totalmente escandaloso. Y además, siempre dije, creo que lo charlé una vez con ustedes, siempre me pareció que este hombre, además de su esquizofrenia y su paranoia peligrosa, es una persona que de ninguna manera respondía a los cánones de la política, es decir, no viene a pensar en la política como acción humana o social. Siempre planteé que su accionar iba a ser homicida y sacrificial. Y basta ver lo que pasó con los discapacitados, ir a robar a los discapacitados, de financiar recursos para discapacitados, sacar los subsidios de discapacitados, de financiar el Garrahan, pegarle a los jubilados. Es una locura. Muchas cosas. Es una locura absoluta. Desregular el precio de las obras sociales, viste que tienen como una manía con el tema hospitalario, laboratórico, están todo el tiempo con ese tema, ¿no? En los negocios de laboratorios, como en esa, ¿no? Claro, de financiar las universidades públicas. Bueno, ¿qué pensás que va a pasar con el gobierno de Milei de acá a octubre? Yo creo que hay que mirar con atención la elección del 7. Del domingo, este próximo domingo en Provincia de Buenos Aires. Esa es la madre de las elecciones, no es Salta, ni es San Luis, ni Santiago. Son 13 millones y 1 millón de electores extranjeros. Ahí sí. Es el 62% del electorado, claro, ¿no? 62% del electorado nacional, del padrón nacional. Un poco menos, sí. Son 13 a 14 millones, estamos hablando de más de 35 millones, 36 millones de electores. ¿Por qué se decida? Y bueno, hay que elegir
hay que elegir 46 diputados. La legislatura tiene 70 y se eligen 23 senadores. El que pone en juego, Milei va a ganar bajo cualquier posibilidad, aún perdiendo, porque solamente expone 5 diputados y un senador. El Frente de Todos, aquel Frente de Todos, expone 46 legisladores, 23 legisladores y 9 senadores. Tiene para ganar, en razón de que los tiempos históricos lo favorecen, claramente. Aparece recién en el 23 y anteriormente va a ganar algunas elecciones, que son los diputados que renueva. Y me parece a mí que, bueno, vieron todas las encuestas. Uh-huh. Hablan de 41,7 contra 39. Muy poca diferencia. Me preocupa enormemente si estas encuestas se acercan a la realidad. Me preocupa enormemente. Y eso sumarle la posible ausencia de un electorado. Bueno, este es el tema. Es decir, no puede repetir Buenos Aires lo que le pasó a Santoro en la Cava. No advirtió Santoro en la Cava estos ausentes de los padrones de los procesos electorales. Histórico, ¿no? Pero eso es muy preocupante. ¿Por qué? Primero, que los electores, esos que se quedaron, eran clases media bajas y severo populares. Se suponen que han de ser desencantados mayoritariamente contra Milei, pero también algunos enojados con el peronismo también y con los sectores radicales. Ahora, no advierto un discurso dirigido a estos electores. Estos electores ni siquiera tienen temor por la sanción que impone la norma por no ir a votar. No hay temor por la sanción. Pero tampoco, lo que más me preocupa es que no hay rebeldía. Es decir, hay como un cansancio, una fatiga contra el sistema electoral, político, aún contra la democracia. Uh-huh. ¿Y cuál fue el discurso que yo advierto en San Juan, que no está? No he escuchado a otros actores que están exponiéndose para su candidatura ahora a diputados nacionales, ni para las legislaturas provinciales, un discurso que apunte en esos electores. Si no advierten que esos electores hay que plantearle un relato convincente, que no se trata de, como escuché a algún candidato, de plantear que van a trabajar por mejores jubilaciones y que van a tratar de defender. Hay que apuntar un discurso a estos tipos de electores que los coloque como actores principales de la contienda electoral, no como pasivos, no. En general el discurso se le dirige como si fuera un actor pasivo a este elector. Es un elector muy particular. Antiguamente iban a los procesos electorales y ponían un voto en blanco o anulaban el voto. Uh-huh. Uno tenía más o menos una idea de que ese elector estaba enojado y que lo presentaba, se concurría al acto electoral y ponía un voto en blanco. Alguna vez el voto en blanco fue muy importante en San Juan, allá por el 2007. Y en otros procesos electorales. Ahora fíjense los votos en blanco en todas las elecciones, en Rosario con la Constituyente, en La Cava, en Salta, en San Luis. No fue significativo. Significativo fue la ausencia del padrón electoral. Y lo más grave, que si esa ausencia se mantiene, gana Milei. Porque las derechas concurren a defender a su... Si eso pasa en la provincia, ¿también tiene altas chances, pensás, Borrego, de meter 2 diputados nacionales? ¿Acá en la provincia? ¿En la provincia de San Juan? Y a ver, el peronismo tiene que levantar los últimos caudales electorales. Se fue cayendo, si ustedes quieren, bueno, tiene un caudal razonable no se pusieron de acuerdo, para la elección. No se pusieron de acuerdo con los candidatos y terminó eligiendo el partido. Claro, pero miremos cómo fueron los guarismos electorales del peronismo en estas últimas elecciones. Me refiero a la de proporcionales, intendentes, y después la de gobernador y diputados nacionales. El peronismo metió un diputado con 128.000 votos. 2 años antes, el peronismo colocaba diputados nacionales con 220.000 votos. Y colocaba 2 diputados nacionales. Uh-huh. Es decir, el peronismo ha venido descendiendo en los caudales electorales. Uh-huh. Yo no advierto ningún reemplazo de los viejos dirigentes que tenían 55, 58 y 59% de la elección a su favor. Me refiero a Uñá, Gioja. Nos ha costado, por
Bueno, a ver, porque hay responsabilidad de los dirigentes Claro. de plantear que los recambios generacionales hay que hacerlos, y además de ir perfilando un dirigente que merezca la atención, digamos, de los sectores. No lo advierto. A ver, yo creo que va a ser difícil. Y siempre dije, creo que se lo dije a usted, que sería un error estratégico de Orrego si iba aliado con la Libertad Avanza. Se dieron cuenta. Se dio cuenta, Se dieron pero cuenta. nos quieren hacer aparecer en el gobierno provincial que ellos se oponen, digamos, a estas políticas. A ver, hay una estrategia electoral. Están jugando con una estrategia electoral. Jugando la posibilidad de colocar 2 diputados y un remanente importante que lo llevará a la Libertad Avanza. Ahí hay que disputar el voto. Eso es complicado. También lo que está pasando es que muchos compañeros, que si bien yo siempre lo digo, pero me siento un peronista más, no estoy afiliado al PJ, pero muchos compañeros del PJ Están enojados. enojados, que compañeros, buenos compañeros que uno Sí, sí, conoce, están de enojados, militancia, enojados, y muchos de ellos ya trabajando con Orrego. Claro. Bueno, ¿Qué le podés decir a ese compañero que ha puesto el cuerpo y el alma siempre ha puesto? Estratégicamente es impecable eso, digo, salir a buscar a los caídos no lo están haciendo. del peronismo. Hay que ir casa por casa. Deben ir casa por casa. Pero ¿quién no lo está haciendo? El peronismo. No lo está haciendo el peronismo. Y sí lo está haciendo el orreguismo. Claro, a ver, cuando yo me refiero a estos sectores que no son apáticos, son mayoritariamente desencantados, o a ver, gente que se va fatigando con los partidos. Personas con los que han dirigentes, apoyado toda la vida al que han apoyado peronismo, al que ahora no peronismo, votan nunca o que más peronismo. Sectores del peronismo que votaron también a Milei, como son jubilados. Docente. Ahora, ¿cómo estimulo yo a ese elector que se quede en su casa? Por desgano se queda en su casa, ni siquiera tiene la capacidad para rebelarse. No hay rebelión. Hay que ir a ese elector, hay que buscar. A ese elector hay que buscar, pero con una estructura sensible, propositiva. Es decir, que sea capaz de dirigirse un discurso a estos sectores para estimularlos como sujetos activos, digamos, es una gesta, es una épica que hay que plantearle. Es una cuestión épica en el relato, que yo no lo advierto en general en los candidatos. ¿Y qué sería una cuestión épica en ese relato? Hacerlos responsables, dirigir un discurso. Mi intención, claro, como diputado, es concurrir a la Cámara de Diputados para plantear políticas de redistribución. No lo puedo hacer sola si ustedes no se comprometen, no son cómplices de esta política que estoy planteando. Si ustedes no eligen diputados y senadores, yo sola no puedo. Si yo fuera Romina Rossi, yo sola no puedo. Necesito, y que entiendan que necesitamos que ustedes voten a nuestros legisladores, porque la batalla se da en el Congreso, en el Senado. Pero Es el tuyo. Sí, yo les prometo que voy a mejorar la vida de los compañeros están llamando a los compañeros. Yo les prometo que voy a mejorar los recursos a las universidades. No, están cansados de promesas. Están absolutamente cansados de promesas. ¿Tiene que atender? No. Mire que si tiene Están que cansados de atender, lo promesas. puede hacer. ¿Cuántas promesas incumplidas? Si yo no lo activo, a ese hombre desganado, ese elector desganado, no va a ir a votar. No va a ir a votar decididamente. El que se queda es porque no va a votar a Milei, claramente. Yo advierto, en la provincia de San Juan se da otro fenómeno. ¿Será capaz Orrego de movilizar a ese desencantado? En Buenos Aires, en la Cava no fue capaz ninguno. Se quedó en su casa, como se quedó en Rosario, como se quedó en Salto, como se quedó en San Luis. Acá, ese elector que también yo creo que hay que mirarlo con alguna dedicación, ¿quién lo moviliza? ¿Quién es capaz de movilizarlo? ¿Quién es capaz de sacarlo de sus casas? ¿Lo hace Orrego? Creo que se juegan muchas cosas en las próximas elecciones en la provincia de San Juan. Nosotros vivimos acá, si bien estamos con el ojo ahí a nivel nacional. Se juegan muchas cosas, tanto para Orrego como para el justicialismo de cara al 2027. ¿No? Creo que si Orrego no mete dos diputados, es un panorama complicado para Orrego de cara al 27, con la posibilidad de poder negociar con diputados propios. ¿Y va a meter 2?
¿Ustedes qué dicen? Y bueno, ¿O qué números hay? Se juega su principal ficha mandando al gobernador, por supuesto, que es absolutamente testimonial. No va a rifar al hombre que le negoció en la Cámara de Diputados la gobernabilidad. Claramente. Esa Cámara fue funcional a Orrego. Al vicegobernador, El vicegobernador sí. fue funcional a Orrego. Difícilmente. A mí me cuesta creer, más allá que me contestó en un programa que el licenciado Gutiérrez se equivocaba con lo que decía, yo creo absolutamente que va a ser un testimonial. No me parece que... Hoy leí en un medio que ¿Vos decís que Fabián Martín no va a ir? No va a subir, no. Bueno, Romina Rosas tampoco. Claro, pero no son yo las mismas condiciones. No creo que el peronismo meta fuerza. No es la misma condición de no creo que Romina vaya a Rosas que la del dos vicegobernador. diputados nacionales. Bueno, está bien, no es la misma La condición. responsabilidad política que tiene hoy Martín en la Cámara ha sido importante. Hace 2 años, y aquí planteamos, sí, el gobernador Orrego, pero va a gobernar el peronismo. Me equivoqué, por supuesto que me equivoqué. Miremos los comportamientos de la Cámara. No se olvide nunca del viejo Jaureche que decía, no importa de qué lado te subas del caballo, sino de qué lado te bajes. No, bueno, yo creo que en ese sentido y con respecto a una construcción genuina que están haciendo los Orregos, bueno, el tipo se bajará por el lado del PJ. Bueno, recordemos su historia, su padre dentro de la política. Lo digo también porque bueno, veo que también todavía dentro de los compañeros no nos ponemos de acuerdo, todavía no nos recuperamos de la última piña. ¿Por qué no emerge un dirigente que convoque? No están convocando. Es decir, el partido está prácticamente vacío. Los arreglos políticos a espaldas de los militantes tiene algunos costos. Si no se comprende que hay que restituir claramente la conducción del peronismo, si no se revele la propia doctrina del peronismo, que aparece como espalda de la sociedad, la reactualización doctrinaria hay que plantearla, sin temor a que se acusen que son poco o más peronistas, hay que reactualizarla, hay que reconstruir la subjetividad del peronismo, que eso no se entiende, porque si ha hecho algo la derecha bien, es quebrar los anclajes históricos y simbólicos. Hay que reconstruir una subjetividad que... ¿Quién la va a reconstruir esta subjetividad? ¿Qué estamos haciendo en el peronismo o en los sectores populares para reconstruir? ¿Qué hacen las universidades con sus programas y planes de estudio? Los otros días estuve con un conjunto de colegas e investigadores del CONICET. Tienen que replantear la sociología y la ciencia política no a espaldas de la sociedad. Tenemos que dar respuesta. Han destruido la institucionalidad del país. Hay que reconstruir la institucionalidad del país. Han descolonizado las conciencias. Han hecho una tabula rasa. Hay un 50 y pico % de electores y de ciudadanos que están de espalda a la sociedad. Hay que reconstruir la sociedad, las instituciones, el Estado, los partidos. Y el peronismo advierte esto que estoy diciendo. ¿Advierte que hay una institucionalidad rota y quebrada aún en el propio peronismo? Si no lo advierte, estamos entonces muy mal. Ahí lo llaman del peronismo. Lo llaman del peronismo. Silencialo, Aníbal. Puede mandar mensajes los compañeros. Estamos ahí charlando sobre una situación que es real, digamos, ¿no? Uno se junta, charla, le gusta charlar con los compañeros, gente que conoce, porque bueno, hace muchos años que estoy en los medios y que también estoy en el laburo de la política territorial. Ahora no. Pero algunos compañeros me dicen preocupados, ¿no?, por esta situación del peronismo, esto de entregaron la provincia, ahora van a entregar el partido, pensando en esta hipótesis que te decía yo de Orrego, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que es mucho lo que hay que reconstruir. Es legítimo que Orrego pretenda ampliar su espectro político. Y además juega con la doble vara, es decir, hijo de peronistas, abuelos peronistas. Tengo, con toda legitimidad, puede avanzar sobre algunos sectores. El problema es que el peronismo no puede permitir que se esté vaciando su base territorial. Ahora, hay que trabajar. Por eso cuando yo planteo que al militante, la percepción última del militante en el peronismo era una especie de cartero, cuando el militante tiene otro rol, mucho más importante que ir a repartir un tríptico o un voto.
el partido se abría en los procesos electorales. El partido funcionaba como un aparato electoral cuando el general Perón tenía el movimiento nacional. La política se hacía dentro del movimiento y el partido era un instrumento electoral. Si no está el movimiento nacional porque está disgregado, el partido tiene que reasumir algunos roles históricos políticos que no lo ha asumido el peronismo acá ni en ningún lugar. Simplemente se abren las puertas del peronismo en el proceso electoral, luego se cierra. Pero hay que trabajar dentro de las estructuras partidarias, con proyectos políticos, conteniendo al conjunto de militantes. Pero además, si las prácticas son siempre quebrar el principio de la representación, diputados, concejales, senadores, que responden a los dirigentes y no responden a lo que históricamente el general hablaba de las organizaciones libres del pueblo. Si no hay una representación genuina de las bases populares, y se va desgastando la representación, que es uno de los quiebres fundamentales del proceso político argentino. Por supuesto, esta derecha, esto lo viene advirtiendo. La fatiga reiterada de los electores y aún de los propios militantes sobre el sistema político, sobre los partidos, sobre las prácticas, el personalismo. Y entonces su discurso, el discurso de Miguel, aparece en un momento histórico que tuvo como antecedente el proceso de Menem hasta la fecha. Los trabajos que hicimos con Leonardelli hace 27, 28 años nos iba marcando el descontento del elector con los partidos políticos, desencantos y apatías. Nadie advirtió el desencanto que se producía en la sociedad respecto a los partidos de los dirigentes. No advirtieron el peligro que estos apáticos que eran jóvenes, qué clase de elector podía producir ese apático joven en 5 o 10 años más. ¿Cambió las prácticas electorales de los partidos políticos? Absolutamente. No hubo un solo cambio de esas prácticas. Por supuesto que se instala esta derecha en ese momento histórico, como dando respuesta, pero además degradando a los sujetos a la situación más primitiva, porque hay un retroceso. Antropológicamente nadie va a venir a plantear que el hombre es un ser bueno por naturaleza, impecable. Por supuesto que hay que sujetarlo, pero no estuviesen esos anclajes para sujetar al hombre. Entonces aparece Milei con un discurso contra el Estado, contra los partidos, contra la casta, y planteando, por supuesto, un discurso al hombre individual, es decir, que como sujeto individual pueden alcanzar su plena y absoluta realización. Es una especie de superhombres, ¿no? Pero además, ¿cómo actúan? Que esto es lo peligroso, anclando en este conjunto de electores odio y rencores, montado en una estructura muy peligrosa, y lo hace en su discurso los otros días, planteando dos sectores, los buenos y los malos, es decir, los monstruos de este lado y los buenos de aquel lado. Pero además, cómo los activa con odio, con rencor y con odio. Esta es la actitud sacrificial peligrosa, porque la sociedad además se ha disgregado, está disgregada la sociedad. Un individualismo exacerbado, pero no es el individualismo de Menem, del viejo liberalismo político. El sujeto ha sido, además, ha habido un retroceso, una regresión tan peligrosa de plantear casi la vieja percepción histórica, antropológica de Hobbes, cuando planteaba el Leviatán, es decir, el hombre lobo del hombre. Es una lucha permanente y constante, odios, rencores. Miren todos los actos últimos. Entonces, si vamos a seguir observando esto como espectadores, los que no estamos de acuerdo con esta política sacrificial, seremos cómplices de alguna manera si no somos capaces de activar algún relato, alguna cuestión épica que hay que plantear, una épica que el peronismo no la viene planteando. Seguiremos entonces observando esto. ¿Y las universidades? ¿Lo dejamos ahí, Sanpaolesi? Uy, sí, lo dejamos ahí. Abrimos todas esas ventanas que nos abrió Aníbal. Nada, me encanta y me alarma también lo que decís, porque también me quedo preguntándome si no se está advirtiendo esto desde el peronismo, desde la dirigencia, o se advierte pero no se sabe cómo accionar. ¿Qué es lo que está pasando realmente dentro del partido? ¿Qué sé yo? Pero pasa que es un trabajo porque se ha afectado la raíz de la cultura, que es el problema, ¿no? Entonces, el proceso es cultural. No es que irrumpa de repente Kicillof o Massa y ofrezcan una política de distribución, porque además te dejan el 50 o 60% de una sociedad con un anclaje muy peligroso,
primero colonizan sus conciencias y entonces generan respuestas que son ajenas a su condición. ¿Cómo van a votar a su verdugo? ¿Cómo los sectores populares pueden haber votado al verdugo, al que les va a pegar a los viejos, a los que les pega a ellos? Y no tenemos rebeldía. ¿Por qué no tenemos rebeldía? Cuando es connatural a los sujetos, al reino animal es connatural la rebeldía, se rebela, cualquier animal se rebela si vos lo castigás. ¿Cómo una sociedad que está castigada nos cuesta movilizar? Nos están desfinanciando las universidades y éramos ¿cuántos los que nos movimos? Muy pocos. Y estaban desfinanciando. La sociedad debería tener una actitud de rebelarse, pero si no es por sí la sociedad, los actores esenciales, como son las universidades, partidos políticos, deberán pergeñar alguna idea, un tríptico necesario: pensamiento, acción y determinación. El pensamiento es muy importante porque se ha perdido la capacidad de la reflexión. Este hombre los convenció en esta estructura de alienación, digamos, del sujeto que los acompaña, que no tienen capacidad para reflexionar. Creen que le administran inteligencia artificial o manejan las redes sociales y son superhombres, pero no hay un ápice de reflexión, no hay reflexión, no hay posibilidad de construir una dialéctica superadora. Es cultural la lucha. Y muchos compañeros van por ahí porque creen que la política viene por ese lado. No tenemos capacidad de reflexionar.